En este domingo iniciamos la semana 14ª del tiempo ordinario, y el pasaje del Evangelio que la Iglesia nos invita a reflexionar es el de Marcos 6, 1 al 6, que dice así. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿y de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas, acaso no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Marcos nos dice que Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. El relato de hoy ubica a Jesús en su pueblo, Nazaret, ese pequeño pueblito de pastores enclavado en las colinas de Galilea, en donde vivían relativamente pocas familias. Sin duda todos se conocían, y seguramente la mayoría estaba relacionada entre sí. Evidentemente los de Nazaret conocían muy bien a Jesús, lo habían visto crecer, jugar, aprender y trabajar, y tal vez ya de mayor a muchos de ellos les hizo algún trabajo de carpintería. Y parece que hasta que tuvo más o menos unos 30 años, su lugar fue Nazaret. Lucas 3:30 nos dice que cuando tuvo más o menos unos 30 años, Jesús dejó su pueblo y se fue al sur, a Judea, a hacerse bautizar por Juan. Y a su vuelta de Judea, cuando volvió a Galilea, decidió irse a vivir a Cafarnaúm, un pueblito de pescadores a orillas del lago, a unos 50 kilómetros de Nazaret. Y empezó a poner por obra lo que había descubierto que tenía que hacer en la vida, anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Mientras que Nazaret quedaba alejada de los caminos y poca gente pasaba por ella, por Cafarnaúm, en cambio, pasaban muchos. Pues la zona del lago era muy poblada, Cafarnaúm era un pueblo de frontera y muy cerca de él pasaba el camino romano llamado Vía Maris. Según los evangelios, parece que Jesús no solía ir a Nazaret, pero esta vez el evangelio nos narra una de las pocas visitas que hizo, probablemente la primera después de que volvió de Judea. Y podemos imaginar la reacción de los de su pueblo. Ver regresar a uno de ellos después de un buen tiempo, pero acompañado de un grupo desconocido para todos. La pregunta natural debió ser, ¿y qué ha pasado con este? ¿Y quiénes son sus acompañantes? La extrañeza de la gente creció cuando llegó el sábado y empezó a enseñar en la sinagoga. Esta vez la multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿y de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? Sin salir de su asombro se decía, pero a este lo conocemos. ¿No es el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas, acaso no viven aquí con nosotros? Bueno, pues casi la mitad del texto de hoy recoge las preguntas de asombro que se hacía la gente. ¿Pero por qué se asombra la gente? ¿Por qué les llama la atención lo que enseñaba Jesús? ¿Por qué se sorprende de su sabiduría y sus milagros? Varias de estas preguntas se refieren a su relación familiar y a lo que sabían de Jesús. Es de notar que en hebreo arameo no existe una palabra para primo. Por tanto, se solía llamar hermanos y hermanas a todos los miembros del mismo clan familiar, es decir, a todos los primos y parientes cercanos. Las preguntas desconcertadas de los pobladores de Nazaret nos invitan a reflexionar en esos casi 30 años que Jesús vivió en Nazaret y que la tradición conoce como los años de su vida oculta, oculta en el sentido de desconocida. Pues luego de narrar sus orígenes y lo que sucedió en torno a su nacimiento, en los evangelios hay un vacío de información de muchos años. Ellos no nos dicen prácticamente nada de la infancia, juventud y temprana adultez de Jesús. Solo Lucas nos narra un pequeño incidente anecdótico en el templo cuando Jesús tuvo 12 años.
Y de todos esos casi 30 años, solo Lucas nos dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. ¿Y por qué los evangelios no nos dicen nada acerca de todos esos años? Nosotros estamos acostumbrados a biografías históricas y nos llama mucho la atención este gran vacío de información. La respuesta es que los evangelios no son biografías de Jesús. Es un error frecuente pensar que ellos nos cuentan la historia de Jesús. No lo hacen. Lo que hacen es enseñarnos acerca de Jesús y su camino. Son una especie de catecismos para las comunidades cristianas del fines del primer siglo. El evangelista Juan nos dice, con toda claridad, cuál es el objetivo de su evangelio. Y nos dice que lo que ha escrito lo ha hecho para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, su objetivo es que creamos que Él es el Mesías. Y para esto escribió Juan. Y enseñarnos es el mismo objetivo de Lucas, pues lo escribió para un tal Teófilo y dice en Lucas 1:4 que lo hizo para que él conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. En consecuencia, los evangelios no fueron escritos para contarnos la vida de Jesús, sino para convencernos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Luego, si ese es el objetivo de los evangelios, es comprensible que nos cuenten solo aquellos hechos y dichos de su vida que nos ayuden a creer en Él. Y no debemos esperar que nos cuenten aquellos pasajes de su vida que no nos ayuden a convencernos que Él es el Mesías. Pero como la mayoría erróneamente piensa que los evangelios son la historia de Jesús, no solo se extrañan e incomodan porque no se dice nada de su infancia y juventud, sino que van a buscar llenar o completar este vacío con información basada en conjeturas y en teorías sin pruebas ni sustento científico alguno. El hecho es que los evangelios no nos dicen nada acerca de esos años ocultos de la vida de Jesús, porque su infancia y juventud fueron total y absolutamente ordinarias y normales, como la de cualquier niño joven campesino de las colinas de Galilea. Esto es lo que precisamente nos revela el Evangelio de hoy. La gente se asombra cuando oye a Jesús enseñando de manera extraordinaria y cuando lo ve haciendo milagros, porque lo conocieron de toda la vida y nunca habló de esa manera tan extraordinaria, ni tampoco hizo milagros. Se asombra porque Jesús, durante todos esos años que vivió en el pueblo, fue un niño, un joven y un adulto absoluta y totalmente normal, sin duda de una extraordinaria inteligencia y seguramente destacado en todo, pero un muchacho más del pueblo. Lo que podemos decir de todos esos años es que Jesús vivió en la cotidianeidad de la vida, en la discreción total, en la absoluta normalidad. Pues como lo dice la carta a los Hebreos 2:17, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Durante esos años desconocidos Jesús aprendió como aprende cualquier niño y joven de este mundo. Además, la gente sabía que Jesús, como todos nosotros, tuvo que aprender, pues se pregunta, ¿qué sabiduría es esa que le han enseñado? Jesús sin duda aprendió lo que aprendemos todos, es decir, a caminar, a hablar, a leer, a escribir, pero también podemos decir que aprendió a rezar, seguramente de María su madre y de José, que aprendió la historia de su pueblo, su religión, la ley de Moisés, y sobre todo, que aprendió a amar a su Padre sobre todas las cosas, sin duda enseñadas por María y por José. Por eso nos dice Marcos que cuando volvió a su tierra y empezó a mostrarse como el Mesías, los de su pueblo se asombraron y se preguntaron, ¿y quién le ha enseñado todo esto? No entienden cómo puede Jesús hablar con sabiduría y hacer milagros, pues lo han conocido desde siempre como una persona más del pueblo. No entienden cómo puede hacer esto cuando todos conocen su historia personal y la de su familia. Se asombran, pues lo que saben de él no calza con lo que ahora ven y oyen.
y evidentemente no creen en él. Por eso Marcos termina diciéndonos que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se extrañó de su falta de fe. Ante el escándalo de los suyos, Jesús se siente incomprendido y dice: a un profeta no lo desprecian sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No le dan el crédito debido porque creen que lo conocen. De lo dicho podemos sacar 4 conclusiones. Primero, que Dios se toma su tiempo, mientras nosotros, con expectativas de vida mucho mayores, queremos hacerlo todo pronto como si no hubiese tiempo suficiente. Segundo, mientras el estilo de Dios es la discreción y el pasar desapercibido, nosotros más bien buscamos la figuración, que nos vean y nos aplaudan. Tercero, que es posible que la gente cambie, mientras nosotros a menudo ponemos etiquetas a las personas y difícilmente le damos a alguien conocido y cercano la posibilidad de cambiar y la oportunidad de ser distinto y mejor. Y cuarto, en realidad no conocemos a Jesús y debemos invertir tiempo de oración de calidad para conocerlo más y para que al conocerlo nos cambie la vida. Pidámosle pues al Padre que nos ayude a conocer cada vez más a Jesús, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.